Pensamiento de poder número 12. Puse a Dios primero en mi vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, verso 3. No puse este pensamiento de poder último en nuestra lista porque sea menos importante, porque realmente es lo más importante. Lo puse aquí porque quería dejarte con lo que considero lo más vital en nuestras vidas. Y eso es simplemente poner a Dios primero que todo. Deberíamos ponerlo en primer lugar en todos nuestros pensamientos, palabras y decisiones. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Eso significa que no está dispuesto a ser el segundo lugar en ninguna área de nuestras vidas. Él nos ama y quiere que tengamos la mejor vida posible. Él sabe que para que esto suceda debemos mantenerlo a Él y a sus instrucciones como nuestra prioridad número uno en todo momento. Creo que la siguiente escritura lo dice todo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, verso 36. Me encanta meditar en ese versículo porque me ayuda a volver a la realidad de que la vida se trata de Dios. Cuando nuestras vidas aquí terminan, todo lo que queda es Dios. Y ese es un pensamiento aleccionador para que cualquiera reflexione. Es que la tierra y las cosas que están en ella desaparecerán. Simplemente desaparecerán. Y todos estaremos ante Dios y daremos cuenta de nuestras vidas. Eso lo puedes comprobar en Romanos capítulo 14, verso 12. Creo que cada uno de nosotros debería tener cuidado de cómo vivimos y aprender a mantener a Dios primero en todas las cosas. Todo lo que Dios nos pide que hagamos es para nuestro bien. Todas sus instrucciones para nosotros están destinadas a mostrarnos el camino hacia la justicia, la paz y la alegría. Jesús no murió por nosotros para que podamos tener una religión, sino para que podamos tener una relación personal, profunda e íntima con Dios a través de Él. Él quiere que vivamos con Él, a través de Él y para Él. Él nos creó para tener comunión con Él. Es una tragedia para las personas vivir e ignorar a Dios a menos que tengan algún tipo de emergencia por la cual le pidan ayuda. En Jeremías, dijo que su pueblo lo había olvidado por días sin número, y eso es verdaderamente triste. Ve a Jeremías capítulo 2, verso 32. Bueno, ya que Dios es todo, ¿cómo podemos olvidarlo? Lamentablemente, la mayoría de las personas desperdician gran parte de su vida, si es que no lo hacen con toda, antes de darse cuenta de que tener una relación correcta con Dios es lo más importante en toda la vida. El mundo lucha por encontrar paz y alegría en todos los lugares equivocados. Y la verdad es que Él, es decir, Dios, es nuestra paz y nuestra alegría. Él es también todo lo demás que alguien realmente necesita. Dios se deleita en proveernos y ayudarnos, pero se niega a ser tratado como un tipo de Santa Claus espiritual.
Es decir, alguien a quien vamos solo cuando necesitamos o queremos algo. Dios dijo que no debemos tener otros dioses delante de Él. Te quiero preguntar, ¿a qué adoras? ¿Qué es lo primero que pones en tu vida? ¿En qué piensas, hablas y pasas la mayor parte del tiempo? Si somos honestos con nosotros mismos, no lleva mucho tiempo localizar qué o quién es el número uno en nuestra vida. Tendemos a ser egoístas y nuestro objetivo número uno es obtener lo que queremos. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que nunca pueden realizarse ni tener la satisfacción que desean sin Dios. Él nos creó para su placer y deleite. Él nos dio libre albedrío para que podamos elegirlo o rechazarlo, porque es que Él no se deleita en un corazón que nos sirve por elección propia. Él nos da la vida como un regalo, y si se la devolvemos libremente a Él, entonces y solo entonces podremos vivirla plena y gozosamente. Sin embargo, si tratamos de mantener nuestra vida para nosotros mismos, la perderemos. Y podremos vivir muchos años, pero serán frustrantes e infelices. Recientemente me di cuenta de que es muy posible recibir a Jesucristo como Señor y sin embargo nunca entregarnos a Él. Lo queremos y queremos lo que ofrece, pero somos reacios a entregarnos a Él para su uso y su voluntad. Debemos vivir vidas dedicadas y consagradas en las que Dios y su voluntad son nuestra prioridad número uno. Cualquiera que no haga eso nunca estará verdaderamente contento y satisfecho. La gente frecuentemente me pregunta cómo mantengo mis prioridades en orden. La respuesta es que debo enderezarlos continuamente, así como la mayoría de las cosas en la vida. El hecho de que nuestras prioridades sean claras hoy en día no significa que se mantendrán así. En nuestras vidas ocupadas tenemos muchas cosas que gritan por nuestro tiempo y atención, y me doy cuenta de que es fácil salirse del camino. Pero diariamente podemos restablecer cuáles serán nuestras prioridades. Podemos mirar nuestras vidas diariamente y asegurarnos de que somos fructíferos y no solo ocupados haciendo cosas que toman tiempo y terminan alejándonos más y más de Dios. Podemos desarrollar disciplinas espirituales en nuestra vida que nos ayudarán a mantener a Dios como el centro de todo lo que hacemos. La lectura y el estudio de la Biblia, la oración, el silencio, la soledad, el servicio, el dar y muchas otras cosas deben practicarse regularmente. Todo para convertirse en cristiano. Todo lo que una persona tiene que hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos y que nos ofrece la vida eterna. Pero recibir la salvación no garantiza que alguien tenga una relación cercana, creciente y personal con Dios, ni tampoco ir a la iglesia. Amar realmente a Dios es tener a Jesús como el Señor de nuestras vidas y seguirlo de todo corazón. Y eso requiere más que orar lo que comúnmente se llama la oración del pecador, asistir a la iglesia los domingos o incluso rodearnos de amigos cristianos. Dios te ama. Él ama todo sobre ti y se preocupa por todo lo que te pertenece. Él
quiere involucrarse en todos los aspectos de tu vida. Piensa en lo siguiente. Un hombre está altamente educado y capacitado como CEO de una empresa próspera. Él es cristiano. Ora antes de todas las comidas en casa con la familia. Él sirve en el comité de finanzas de la iglesia. Raramente se pierde un servicio. Juega al golf con hombres de su clase de la escuela dominical y da generosamente al fondo de benevolencia. Pero en los negocios, se sabe que este hombre carece de integridad y honestidad total. De alguna manera, en su mente, ha separado la parte comercial de su vida de su relación con Dios. Cuando siente la convicción de Dios sobre una decisión comercial comprometedora, rápidamente se dice a sí mismo, esto es solo un negocio. El problema es que él nunca ora por los esfuerzos comerciales. Nunca ha leído la Biblia para ver qué me dice sobre el trabajo, las finanzas, la administración de personas, la toma de decisiones o cualquier otra cosa relacionada con los negocios. Él respeta la palabra de Dios en algunas áreas de su vida, pero no busca orientación en su carrera. Él mantiene a Dios en su caja de Dios, cuidadosamente separado de su vida cotidiana ordinaria. Cuando dividimos la vida en sagrado y secular, nos embarcamos en problemas. Dios no debe estar separado de ningún aspecto de la vida, sino que debe estar en el centro de lo que hacemos. Cuando el hombre del que estamos hablando entra en su oficina todas las mañanas, pone su confianza en el entrenamiento, experiencia e instintos más que en Dios. Después de todo, pasó años aprendiendo a administrar una corporación rentable. Entonces, ¿por qué no tomar decisiones basadas en teorías comprobadas y en un sólido conocimiento de la industria en la que trabaja? En cuanto a las pequeñas mentiras, le dice a cerrar un trato. Él razona que todos lo hacen y que no es gran cosa. Ahora, digamos que este hombre sufre repentinamente una caída dramática e inesperadamente en el mercado al que sirve su compañía. Esta depresión económica resulta en despidos para muchos de sus empleados leales e incluso afecta sus propios ingresos. Todos los afectados tienen que lidiar con dificultades y presiones que no han enfrentado antes. Es una situación terrible. Y el CEO, desesperado, se pregunta a sí mismo todos los días, ¿cómo rayos sucedió esto? Él está nervioso, ansioso y preocupado. Se desanima y se deprime. Le pide a Dios que lo ayude con su problema. Él quiere que Dios lo arregle para que pueda ser feliz nuevamente y simplemente vivir su vida. Si bien hay todo tipo de razones para los cambios en los climas de negocios. Sabemos por la historia de este hombre que es cristiano, pero no invitó a Dios a su trabajo. Tal vez, si hubiera entendido la sabiduría de las Escrituras con respecto a los negocios y las finanzas, podría haber tomado decisiones para evitar el desastre. Si Dios hubiera sido el primero en toda su vida, tal vez habría percibido el cambio del mercado y podría haber tomado decisiones para evitarlo. Tal vez, si hubiera orado y pedido la ayuda de Dios en su negocio, las personas y familias afectadas por los despidos podrían haber seguido siendo prósperos. Tal vez
el hombre podría haber evitado el estrés de tratar de rescatar un barco corporativo que se estaba hundiendo, si simplemente hubiera permitido que la verdad y las enseñanzas de Dios lo guiaran, en lugar de confiar en la información y las teorías del mercado. Sin duda alguna, si este hombre hubiera mantenido a Jesús como el centro de su vida en todo momento, podría haber evitado las emociones negativas que experimentó cuando sus circunstancias cambiaron. Su confianza en Dios le habría dado la seguridad de ser atendido sin importar lo que sucediera en el mercado o el mundo de los negocios. No digo que debamos ignorar toda la información que viene por medios naturales, pero no podemos confiar en ella por completo. Estoy diciendo que ignorar a Dios o limitar su tiempo con Él a una visita rápida a la iglesia los domingos por la mañana es muy tonto. Permítanme decir que aplaudo a todos los que trabajan y estudian para prepararse para una carrera. Estoy a favor de obtener todo el conocimiento, la educación y la capacitación disponibles. Pero no estoy para confiar en estas cosas. Estoy por confiar en Dios. Las teorías y los libros de texto pueden fallar, pero Dios puede darle a una persona que busca su ayuda una idea creativa que hará que un negocio tenga éxito. Si bien necesitamos estar equipados con conocimiento natural, nuestra mayor necesidad es saber cómo buscar y aplicar la sabiduría de Dios. Cuando ponemos a Dios primero, Él triunfa sobre todo lo demás. Dios no solo quiere involucrarse en nuestros negocios y carreras, no. Él también quiere involucrarse en todos los demás aspectos de nuestras vidas, es decir, nuestros pensamientos, conversaciones, la forma en que elegimos criar a nuestros hijos, la forma en que manejamos nuestro tiempo, la forma en que ganamos el dinero, cómo nos vestimos, qué comemos, qué bebemos, cómo nos entretenemos, qué vemos, qué oímos y quiénes son nuestros amigos. Si realmente lo pones primero, lo recibirás en todas las áreas de tu vida. Estudiaremos su palabra para aprender su verdad sobre estas cosas y seremos diligentes para obedecer los impulsos de su espíritu. ¿Eres olvidadizo? Creo que Jeremías capítulo 2, verso 32 puede ser el verso más triste de la Biblia. ¿Se olvida la virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿No es esto triste? Básicamente Dios está diciendo en este versículo, mi gente simplemente se olvida de mí. La gente pasa días y no habla con Dios, pero de repente tiene un problema y luego lo recuerdan y acuden corriendo a Él en busca de ayuda. No puedo enfatizar este punto con suficiente fuerza. Debemos aprender a dejar de ignorar a Dios cuando nuestras vidas van bien y buscarlo solo cuando necesitamos algo. Es que debemos de buscarlo todo el tiempo. Y la verdad es que lo necesitamos todo el tiempo. Pero debido al orgullo, la voluntad propia y la autosuficiencia, no siempre queremos que se involucre en todo. Esta es la naturaleza humana. Pero como cristianos hemos recibido una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios viene a morar en nuestro espíritu
Y es por eso que debemos aprender a caminar por el Espíritu y no por la carne. Cuando no enfrentamos crisis o tenemos problemas, tendemos a pensar que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta. Pero en el momento en que tenemos un problema que no podemos resolver, de repente nos damos cuenta de que necesitamos a Dios después de todo. Honremos a Dios poniéndolo primero en todo, y no solo cuando nos encontramos en situaciones que no podemos manejar solos. ¿Demasiado ocupado? Creo que la mayoría de las personas les gustaría tener una gran relación con Dios, pero no se dan cuenta de que depende del tiempo que estén dispuestos a invertir para conocerlo. Algunas personas no creen que sea posible tener una relación íntima con Dios. Muchas simplemente están demasiado ocupadas con otras cosas y permiten que su relación con Dios pase a un segundo plano en todo lo demás de su vida. La verdad es que si creemos que estamos demasiado ocupados para hacer que pasar tiempo con Dios sea una prioridad, entonces simplemente estamos demasiado ocupados. Es una tontería nunca tener tiempo para lo más importante en la vida. Una vez leí que alguien calculó cómo la persona promedio pasa una vida típica de 70 años. Aquí está la estimación. Si vives hasta los 70 años, es muy probable que pases 23 años durmiendo, 16 años trabajando, 8 años mirando televisión, 6 años comiendo, 6 años viajando, 4 años y medio de ocio y actividades, 4 años de enfermedad y 2 años de vestirse. La persona promedio pasa 6 meses de su vida en actividades espirituales. Si suma los números, obtendrán un total de 70 años y luego la vida habrá terminado. ¿Quieres pasar 4 veces más vistiéndote que hablando con Dios? ¿Leyendo su palabra o adorándolo? Yo no. Incluso, una vez leí que el ministro promedio ora 4 minutos al día. Pero me doy cuenta de que hay algunos que oran mucho más que eso. Pero si 4 minutos es el promedio, no es de extrañar que mucha gente vaya a la iglesia y no sientan que se benefician de estar allí. Descubrí hace años que el poder que proviene del púlpito cuando ministro a otros depende de cómo viva mi vida privada. Creo que el éxito de cualquiera en los negocios, en el ministerio o la larga vida cotidiana está directamente relacionado con el lugar de importancia que le dan a Dios en su vida diaria. Con todo tu corazón. Cuando pensamos cuánto tiempo la gente realmente le da a Dios, podemos entender por qué la Biblia nos anima a buscarlo. El hecho es que nos estamos perdiendo lo mejor de la vida si nunca llegamos a conocer a Dios personalmente. Debemos de buscarlo a diario. El apóstol Pablo dijo que su propósito determinado era conocer a Dios y el poder que fluía de su resurrección. Ve a Filipenses capítulo 3, verso 10. La palabra buscar es una palabra muy fuerte. En su idioma original significa anhelar, perseguir, perseguir con todas tus fuerzas. En Jeremías capítulo 29, verso 13, Dios mismo promete: entonces me buscarás, preguntarás y requerirás,
y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Jesús nos dijo claramente cuál debería ser nuestra meta y prioridad número uno. Cuando los fariseos le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de todos, él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, verso 37. En otras palabras, no podemos simplemente amar a Dios cuando necesitamos que nos ayude. No podemos amarlo solo cuando sea conveniente para nosotros o popular. No deberíamos simplemente prestarle atención cuando estamos en la iglesia o porque pensamos que podría castigarnos si no lo hacemos. No, debemos amarlo desde nuestros corazones, no por miedo u obligación. Debemos amarlo apasionadamente. Eso es lo que significa con todo tu corazón. Él es un Dios maravilloso y vale la pena amarlo. Él es digno de toda tu pasión y devoción. Así que no esperes hasta encontrarte en una situación desesperada. Decide buscar y amar a Dios con todo tu corazón a partir de este momento. ¿Qué pasa si no quieres? Más que nada, quiero ayudarte a tener la mejor vida que puedas tener. A veces, eso significa responder preguntas sinceras, tales como: ¿y qué pasa si no quiero buscar a Dios con todo mi corazón? ¿Qué pasa si no tengo ningún deseo de ponerlo primero en mi vida? La mayoría de las veces, las personas que tienen el coraje de hacer estas preguntas realmente quieren buscar a Dios. El hecho de que no anhelen la presencia de Dios a menudo los hace sentir culpables o avergonzados. Pero creo que es bueno que sean honestos. Si quisieras querer buscar a Dios, pero la idea de orar y leer tu Biblia realmente no te emociona, déjame ayudarte. Pide. Primero, pídele a Dios que te dé el deseo que necesitas. Si no tienes un deseo genuino de conocer a Dios y de buscar sus caminos, te vas a agotar en el intento. Tú debes de tener ese deseo, porque el deseo es el combustible que te permite seguir adelante a medida que creces en Dios. Te hace querer estar en la presencia de Dios y te ayuda a mantenerte enfocado mientras oras y lees la palabra de Dios. Dios es quien nos da la voluntad y el deseo de trabajar por su buen placer. Ve a Filipenses capítulo 2, verso 13. Así que pregunta. La oración es la forma en que pedimos lo que necesitamos de Dios y cuando oramos, Él escucha y responde. Si no deseas crecer en tu relación con Dios, no intentes convencer a nadie, incluyéndote e incluyendo a Dios. Admite que realmente no quieres hacerlo. Luego pídele que te ayude a querer hacerlo. Después de todo, Dios conoce tu corazón. Él sabe cuándo realmente no quieres buscarlo, pero también sabe cuándo deseas poder querer hacerlo. Él quiere darte ese deseo. Así que pregúntale y Él lo hará. Si sabes que otras cosas son demasiado importantes para ti y que necesitas cambiar de opinión, comienza a orar al respecto y Dios trabajará en ti para cambiar tus deseos.
En el Salmo capítulo 38, verso 9, David le dijo a Dios que todo su deseo estaba delante de él. Dios puede darnos deseos que son buenos y correctos y quitar los que son destructivos. Así que pregunta, la gente me ha dicho, ojalá me sintiera de la misma manera que lo haces con Dios, pero no lo hago. Puede que no se den cuenta de que no siempre tuve la pasión por Dios que tengo ahora. Tenía que hacer las mismas cosas que te animo a hacer. Oré para querer orar más, para querer estudiar más y para querer dar y servir más. Oro todo el tiempo para no ser egoísta y menos egocéntrica. No lo hemos hecho porque no pedimos. Ve a Santiago 4, versículo 2. Así que comienza a preguntar. Sé disciplinado. En segundo lugar, tendrás que ejercer disciplinas espirituales. Lees mucho sobre la disciplina en el pensamiento de poder número 11 y se aplica tanto a la vida espiritual como a otras áreas de la vida. Déjame darte un ejemplo. No quieres estar físicamente hambriento por mucho tiempo, ¿cierto? Por supuesto que no. Entonces piensas lo que te gustaría comer. Vas a la tienda y lo compras. Te lo llevas a casa. Lo preparaste. Te lo comes. Entonces limpias después de todo. Pero pueden pasar 2 horas preparando una comida que toma 10 minutos por comer. Sin embargo, debe hacer un esfuerzo si no quieres pasar hambre. El alimento espiritual es de una manera similar. La parte espiritual quiere y necesita pasar tiempo de calidad con Dios, pero tu carne necesita ser disciplinada. Necesitas tomar nuevos hábitos y orar es hablar con Dios sobre todo tipo de cosas. Nunca esperarías tener una buena relación con un ser humano si nunca hablas con esa persona o te tomas el tiempo para escucharla, ¿cierto? Entonces, ¿por qué crees que podrías disfrutar de una relación cada vez mayor con Dios si nunca le hablas y menos lo escuchas? Pasar tiempo en la palabra de Dios y en la oración son disciplinas espirituales que nos ayudan a conocerlo. La adoración y la alabanza es otra forma de conectarse con Dios. Cuando adoras a Dios te enfocas en quién es Él. Magnificas todas las cosas que son tan maravillosas acerca de Él y le agradeces por toda su bondad en tu vida. Esto hace que tu fe crezca y te acerca a Él. Servir y dar con un motivo correcto también nos acerca a Dios. Todas estas disciplinas espirituales evitan que tengas hambre espiritual. Así que haz el esfuerzo de ejercitarte y verás lo que quiero decir. Edúcate tú mismo. Otra forma de buscar a Dios es educarte sobre los caminos y propósitos de Dios. Ciertamente tienes que poner tu corazón en buscar a Dios, pero también tienes que poner tu mente en ello y tienes que aprender cosas que quizás aún no sepas. Encuentra una buena iglesia, sólida, basada en la Biblia y participa en ella. Lee libros, escucha sermones y enseñanzas, toma clases, ve a estudios bíblicos, asiste a conferencias y seminarios. Encuentra personas que sean más maduras y experimentadas en Dios que tú
y hazle preguntas. Si realmente estás buscando a Dios, deberás hacer un esfuerzo. Invertir tiempo y dinero para obtener los recursos que necesitas para crecer. Es una inversión valiosa que paga dividendos maravillosos. Si fuiste a la universidad, esperaría comprar libros de texto y hacer una inversión de tiempo para obtener el conocimiento que deseas. Bueno, porque aprender sobre Dios debería ser distinto. Pruébalo. En el pensamiento de poder número 5, mencioné que el amor es más que buenos sentimientos. El verdadero amor incluye la acción. Si decimos que amamos a Dios y queremos ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, debemos actuar y actuamos según nuestro amor al obedecerlo. Muy pocos de nosotros dirían, no voy a obedecer a Dios. Pero en cambio ponemos excusas. Recuerdo muchas veces cuando me enojaba fácilmente y me costaba llevarme bien. Y luego excusaba mi comportamiento diciendo, ay, es que estoy cansada y no me siento bien. Puede ser más difícil ser amable con los demás cuando estamos cansados. Pero a toda costa debemos evitar poner excusas, porque nos engañan y nos dan permiso para continuar en la desobediencia. No estamos poniendo a Dios primero si lo desobedecemos. Si realmente deseamos obedecer a Dios, crecemos constantemente en el aprendizaje de cómo escuchar su voz y elegir el camino que Él nos pide que tomemos. Ora diariamente para que recibas la gracia de Dios para obedecerle. No lo intentes. Ora. Obediencia rápida. El capítulo 24 de Éxodo. Allí, Dios le habló a Moisés, y Moisés registró todo lo que le dijo. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo capítulo 24, verso 7. Obviamente no trataron la palabra de Dios a la ligera. Entendieron que no podían simplemente escuchar lo que Dios dijo, sino que también tenían que obedecer. Cuando leí este pasaje, tengo la impresión de que la gente había llegado a escuchar la palabra, ya que habían decidido qué querían aprender. ¿Qué se suponía que debían hacer? ¿Y cómo se suponía que debían vivir? Su actitud parecía ser, no importa lo que Dios diga, lo haremos. Meditar en el pensamiento de poder, pongo a Dios primero en mi vida, te ayudará a desarrollar una nueva mentalidad. Tu actitud cambiará a una de pronta obediencia en lugar de dilación y excusas. En Santiago capítulo 1, verso 22 leemos, pero sean hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Sucederían cosas maravillosas si decidiéramos hacer lo que oímos en la palabra de Dios en lugar de simplemente oírla. En nuestra cultura actual, a veces escuchamos la enseñanza basada en la Biblia, en aras de obtener conocimiento. Aunque el conocimiento es importante, no cambiará nuestras vidas a menos que actuemos en consecuencia. Muchas personas me han dicho a lo largo de los años, Joyce, tengo todos tus libros y cintas y te veo en la televisión todos los días.
Agradezco tales comentarios, pero realmente quiero decir en respuesta, eso es genial, pero ¿estás aplicando lo que aprendes? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios cuando la oyes? He hablado en este libro sobre el poder de la mentalidad adecuada. Si decidimos de antemano obedecer las instrucciones de Dios, será mucho más fácil hacerlo. ¿Cuánto de lo que sabes estás haciendo? Comienza a confesar. Puse a Dios y su voluntad primero en todo momento. Esto renovará tu mente y pronto te encontrarás siendo más obediente y con menos lucha. Recuerda que a donde va la mente el hombre le sigue y nos convertimos en lo que pensamos. Ve a Proverbios capítulo 23, verso 7. No debemos permitirnos simplemente sentirnos bien por el hecho de que vamos a la iglesia. Podemos citar las escrituras o tener una casa llena de recursos cristianos, a menos que también estemos haciendo todo lo posible para alinear nuestro comportamiento con lo que aprendemos. Me doy cuenta de que estamos en un viaje de por vida y que ninguno de nosotros ha llegado. Pero necesitamos asegurarnos de que estamos presionando diariamente hacia la meta de ser como Cristo. Un gran número de cristianos vive en ira, amargura, resentimiento e indulgencia. Pero saben que Dios nos instruye fuertemente a perdonar y a ser rápidos al respecto. ¿Por qué harían eso? Lo hacen porque la obediencia requiere una decisión de la voluntad que va más allá de las emociones. Y nosotros realmente seguimos mucho a nuestros sentimientos. Debemos ser dueños de nuestras emociones y no permitir que nos posean. Una persona puede saber que realmente necesita salir de la deuda, pero simplemente sigue posponiéndolo. Tienen la intención de hacerlo, pero no se dan cuenta de que las buenas intenciones no son obediencia. Si simplemente escuchamos y no obedecemos, realmente no nos ayuda ni glorifica a Dios. Poner a Dios primero significa que elegimos lo que le agrada a Él en lugar de lo que nos agrada a nosotros. Trata de aprender en tu experiencia lo que le agrada a Dios y decide hacerlo. No sirva las sobras. No podría escribir sobre poner a Dios primero sin mencionar Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, si ponemos a Dios primero, todas nuestras necesidades estarán satisfechas. Todo lo demás caerá en su lugar. La idea de poner a Dios primero aparece en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios dio lo que se llamó una ofrenda de primicias, lo que significaba que le dieron lo primero de todo lo que tenían, sus productos, animales primogénitos, hijos primogénitos, su oro, su plata, es decir, todo. Entonces, si un hombre trabajaba como agricultor, daba las primeras cosechas que aparecían en su campo al Señor como una ofrenda. Cuando le damos a Dios lo primero, estamos diciendo, Señor, quiero darte esto antes de hacer cualquier otra cosa. Confío en ti para que me cuides y satisfagas todas mis necesidades.
y quiero honrarte con la primera evidencia de mi provisión y aumento. No quiero darte mis obras, quiero darte mis primeros, para mostrar que eres el primero en mi vida. Te estoy dando mis primicias y confío en que traigas más. Si le damos a Dios lo primero de todo lo que se nos presente, el resto será bendecido. Dios es un creador y no un consumidor. Todo lo que tenemos viene de Él. Simplemente pide la primera parte, no porque lo necesite, sino porque necesitamos dárselo para mantenernos conscientes del hecho de que Él es preeminente en nuestras vidas. Nada de lo que ofrecemos se pierde. En cambio, sí se puede multiplicar, porque lo ponemos en sus manos. Te insto a poner a Dios primero dándole lo primero. Dale la primera parte de cada día pasando tiempo con Él antes de hacer cualquier otra cosa. Comienza a programar tu día alrededor de Dios antes de trabajar durante el día. Si le damos a Dios la primera parte, hará que el resto sea extremadamente productivo. Dale a Dios la primera parte de tus finanzas, al no esperar a ver lo que le queda después de pagar sus cuentas. Dale a Dios la primera atención recurriendo a Él para que te guíe, antes de acudir a tus amigos o a internet para pedir consejo. Dios es grandioso y Él es nuestro Dios. Él puede y está dispuesto a hacer más por nosotros de lo que podríamos pedir o pensar. Ve a Efesios capítulo 3, verso 20. Él desea agrandar su vida y quiere que disfrutes no solo de su vida, sino de Él. ¿Disfrutas de Dios? ¿Estás en comunión cercana con Él? ¿Él es lo primero en tu vida? No tengas miedo de responder estas preguntas honestamente, ya que Él ama la honestidad. Déjame decirte que ciertamente hubo un momento en mi vida en que Dios no fue lo primero. Iba a la iglesia, pero no disfrutaba de Dios, ni tenía una comunión cercana con Él. Todo eso ha cambiado en mi vida y también puede cambiar la tuya. Comienza a practicar el pensamiento de poder de puse a Dios primero en mi vida. Cuanto más lo pienses, más lo harás. Poner a Dios primero es una elección. Tienes que hacerlo deliberadamente, pero es una elección que trae mayores bendiciones de las que te puedas imaginar. Paz en tu corazón, alegría, satisfacción en la vida, provisión para cada necesidad y cualquier otra cosa buena. Pon a Dios primero en tu vida hoy y todos los días, y mira lo que Él hará. Quiero que seas totalmente honesto contigo mismo y te preguntes si has dejado algo que se te adelante. Si es así, haz un ajuste. Paquete de energía. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, verso 13. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Mateo capítulo 22, verso 37. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33.